Buenos días, licenciado. Yo hablaré sobre los delitos informáticos. Un delito informático es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, el chantaje, la falsificación y la malversación de caudales públicos, en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. Con el desarrollo de la programación y del Internet, los delitos informáticos se han vuelto más frecuentes y sofisticados. Para poder comprender un poco más, se dará una definición de qué es un delito informático. Y dice que los delitos informáticos son aquellas conductas delictivas en las que se ataca bienes informáticos en sí mismo y así causar daños al software por la intromisión de un virus o accediendo sin autorización a una PC o a la piratería, que en pocas palabras sería la copia ilegal de software. El delito informático implica cualquier actividad ilegal que encuadra en figuras tradicionales ya conocidas como robo, hurto, fraude, falsificación, perjuicio, estafa y sabotaje, pero siempre que involucre la informática de por medio para cometer la ilegalidad. Es necesario también mencionar cuáles son las características principales de estos delitos. Y dice que estos delitos son delitos difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. Estos delitos pueden cometerse en cuestión de segundos, utilizando solo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de los mismos. Actores de los delitos informáticos. Tenemos dos, como en cualquier delito del Código Penal o en otro. Está el sujeto activo y el sujeto pasivo. Eh, en el derecho penal, la ejecución de la conducta punible supone la existencia de dos sujetos, a saber, un sujeto activo, como lo había dicho, y un sujeto pasivo. Es fácil mencionar quién es el sujeto activo en este tipo de delitos. Es aquella persona que ejecuta acciones ilícitas a través del mundo electrónico, pero es más importante señalar las características del sujeto activo de estos delitos. Y estas características son que el sujeto debe poseer conocimientos muy específicos sobre el software y el hardware. Debe tener una gran imaginación y estar siempre atento a las oportunidades de delinquir. Y el segundo sujeto sería el pasivo y es aquella persona que recibe un perjuicio, ya sea este moral o económico, a través de una acción suscitada en el mundo electrónico. Se cree que el sujeto pasivo no tiene conocimientos profundos, ya que si de poseerlos sería muy poco probable que fuera sujeto de perjuicios electrónicos, ya que tendría las herramientas necesarias para protegerse. Este, En el marco jurídico de los delitos informáticos, en Guatemala, el movimiento de la criminalidad informática o de los llamados delitos informáticos no han alcanzado todavía la importancia mayor. No porque no se hayan cometido estos delitos, sino porque no se conoce el entorno. La razón principal es que la informática ha invadido todas las áreas de la sociedad y por ende los avances tecnológicos son de tal magnitud que vienen a influir en todas las ramas del derecho, no solo en el derecho penal, sino como podemos ver en la diapositiva, el derecho mercantil también debido a la proliferación de contratos mercantiles con la aparición del comercio electrónico. En el caso del derecho tributario, con la incorporación de paraísos fiscales que se podrían considerar virtuales. El derecho civil con los continuos ataques a la propiedad intelectual, o sea, la piratería. Derecho constitucional con los continuos ataques a uno de los derechos fundamentales, que sería la intimidad de las personas en las múltiples transmisiones transnacionales.
Y en el derecho procesal, ya que gran parte de las pruebas que aparecen, por ejemplo, por Internet, son distintas a las conocidas hasta ahora, en lo que se debe acoger estas tecnologías al derecho procesal. La clasificación de los delitos de informáticos regulados en el Código Penal guatemalteco. Con la aprobación del decreto número 33-96 del Congreso de la República, que entró en vigencia el 3 de julio de 1996, se adicionaron al Código Penal lo relativo a los delitos informáticos. Los delitos informáticos se encuentran regulados dentro del título sexto de los delitos contra el patrimonio con el objeto de proteger a las creaciones de la propiedad intelectual, así como derechos humanos intrínsecos de las personas, como lo es la intimidad personal. También en el capítulo séptimo de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos, de los cuales se hacen mención en los artículos 74 del inciso A al inciso G. Nos dice el artículo 274, inciso A, que tiene como epígrafe destrucción de registros informáticos, el cual establece, será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales quien destruya, borre o de cualquier modo utilice, altere o dañe registros informáticos. El artículo 274, inciso B, que dice alteración de programas, dice que la misma pena del artículo anterior se aplicará al que alteren, borrare o de cualquier modo utilizare las instrucciones programadas que utilizan las computadoras. El inciso C nos dice, el cual establece, se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 500 a 2,000 quetzales al que sin autorización del autor copiar o de cualquier modo reproducir las instrucciones programadas de computación. El inciso D nos dice que se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y multa de 200 a 1,000 quetzales al que creare un banco de datos o un registro informático con datos que pueden afectar la intimidad de las personas. El inciso E, que nos dice manipulación de información. Se impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 3,000 quetzales al que utilice registros informáticos o programas de computación para ocultar, alterar o distorsionar información requerida para una actividad comercial, para el cumplimiento de una obligación respecto al Estado o para ocultar o alterar los estados contables o la situación patrimonial de una persona física o jurídica. El inciso F nos dice uso de la información. Se impondrá prisión de 6 meses a 2 años y multa de 2,000 a 10,000 quetzales al que sin autorización utilice o tenga para sí o para otras datos contenidos en registros informáticos, banco de datos o archivos electrónicos. Y por último, el inciso G nos habla sobre los programas destructivos. Será sancionado con prisión de 6 meses a 4 años y una multa de 200 a 1,000 quetzales al que distribuya o pusiere en circulación programas o instrucciones destructivas que pueden causar perjuicio a los registros, programas o equipos de computación. Es importante hablar sobre la situación a nivel nacional. Claro que los delitos informáticos ya se empiezan a ver actualmente o incluso desde hace años atrás. Y caso de ello es que en las noticias publicaron que el propio Estado de Guatemala fue vulnerado en varios de sus sitios web, lo cual muestra que ya es necesario anticipar estos delitos creando una legislación que encuadre estas conductas ilícitas singulares. A nivel nacional no ha existido el interés por crear una política de combate a la criminalidad informática. Cabe mencionar que existe la iniciativa de ley número 4055 del año 2009 y en las mismas se ajusta de mejor manera a la actualidad en materia de delitos informáticos, ya que se ajusta a las diferentes legislaciones internacionales y convenios en esta materia, que han incluido en sus normas legales figuras delictivas de diferente índole. Esta iniciativa de ley ha clasificado 3 grupos de delitos contenidos en la siguiente. El primero sería delitos contra la confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos. El segundo grupo sería delitos informáticos relacionados con la propiedad y la autenticidad. Y el tercero, delitos relacionados con el contenido. Todo acto que se lleve a cabo tiene consecuencias, al igual que los ataques o delitos informáticos que puedan lograr que te arresten o que te sentencien con muchos años de cárcel, ya sea por robar información o manipular dicha información inapropiadamente. Todo lugar, empresa, negocio o institución tiene un punto débil y los hackers aprovecharán esa debilidad para lograr infiltrarse, para conseguir lo que desean o necesitan, ya sea información, formularios o base de datos. Por eso se debe tener un buen equipo de seguridad y seguir todas las reglas específicas. Esto fue toda mi exposición. Muchas gracias, licenciado.